Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días. Buenos días. Pues seguimos con la introducción para que recordemos cuáles son los principales puntos a recordar en este repaso. Para este repaso utilizaremos solo una idea para este día y la practicaremos tan a menudo como podamos, además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos y 2 recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día. Usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberar a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Con esto en mente, demos comienzo a nuestra práctica con las que repasamos detenidamente los pensamientos en los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad, si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Uno solo basta, mas no se debe excluir del pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Al igual que en nuestro último repaso, cada sesión de práctica gira alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetimos a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos entre una hora y otra que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponde practicar cada día, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender. Pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustitúyelo por la idea con la que estés practicando este día. Cuando la tentación te asedia, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa diciendo, no quiero este pensamiento, el que quiero es, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y entonces repite la idea del día de hoy y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado, además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria. Solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con la práctica. Por lo demás, le entregamos nuestros momentos de quietud al Maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte en nuestros pensamientos todo el significado que jamás pueden tener. A Él le ofrezco este repaso por ti. Te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es el que se le ha entregado, al que se le ha entregado. Según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Bien, pues
Las instrucciones están muy claras. Lo que hacemos es entregarle nuestros pensamientos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a decir qué es lo que tenemos que pensar. Ya no vamos a tomar la decisión por nuestra cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues precisamente esta es la práctica. Cuesta, sí, estamos tan acostumbrados a tomar decisiones por nuestra cuenta que cuando, y de hecho en este mundo te dicen que tienes que tener tu propia independencia, porque si no, eres alguien que está siendo manipulado. Bueno, en este caso, yo sí prefiero que me digan, es que eres un manipulado, sí, el que me manipula es el Espíritu Santo. Pero yo prefiero eso porque precisamente porque yo ya he entendido que no sé qué es lo que, qué es lo que está pasando realmente en este mundo. No lo sé. Es un sueño que está tan enmarañado, ya no sabes qué es qué es inventado, qué es fabricado, qué es real, no lo sé, no, yo no lo sé. Así que precisamente con esta idea, pues yo acepto que tengo una función que hacer. Precisamente la lección 212 es esto y lo vamos a aclarar después de que lo diga Adelante. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, precisamente dice, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. A veces uno dice, bueno, ¿y de qué se trata esta función? Bueno, nos ha explicado en las lecciones pasadas. Uno, que esté en paz. Dos, que aquiete mi mente. Tres, que recuerde quién soy, que estoy dentro del amor y que lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Eso, estar tranquilo. Esa es la función. Además de esto, cuando yo ya me doy cuenta que estoy dentro del amor de Dios, es obvio que todos mis demás hermanos, yo puedo reconocerlos como hijos de Dios. Entonces, tengo que confiar en ellos, tengo que mantenerme, tener una visión mucho más ampliada de lo que el ego me dice que es mi hermano. Cuando vivimos circunstancias que son atemorizantes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciéndole caso a nuestro ego. Y lo peor de todo es que a veces le estamos haciendo caso al ego de nuestro hermano. Y en ese momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Maldiciendo. Maldiciendo a mi hermano, maldiciendo a mí mismo y olvidando que yo puedo ser un motivo de salvación para mi hermano cuando yo en su nombre puedo empezar a pensar de una manera distinta. ¿Qué es lo que estábamos leyendo en el libro de texto? Que el milagro no es un efecto, sí, efectivamente, es un efecto. El milagro es un efecto de qué? De una decisión que uno tomó, un cambio de opinión. Entonces, por eso, ¿cuál es la función que tengo que tomar? Es precisamente aquella que me permite liberarme de todas las ilusiones del mundo. Por eso aquí dice, no está diciendo que ya cantamos victoria, porque dice, todavía sigo buscando esa función. ¿Por qué? Porque tengo tropiezos, todavía sigo equivocándome, todavía sigo teniendo errores. Pero, ¿qué es lo que también nos dice el Espíritu Santo? Permite que yo decida por ti, porque nada de lo que decidas te va a llevar a la paz. Y lo único que Dios quiere es que tú estés en paz. Esa es tu función. Entonces, por eso seguimos buscándola. Que a la hora de tratar con nuestras hermanas no tenemos lo que nosotros esperamos, pues es que precisamente estamos creando expectativas sobre lo que nuestros intereses principales, personales, individuales,
exclusivos o excluyentes desean. Y precisamente, ¿qué es esta lección? Es decir, bueno, es que yo no tengo un interés particular. Tengo que acordarme que soy el Hijo de Dios y por lo tanto, lo que yo hago y lo que pienso siempre va a incidir en lo que en mis pensamientos siempre van a influenciar la mente de los demás hermanos. Como ayer estábamos leyendo precisamente que nada de lo que yo, todos los pensamientos que tengo, se me olvidó cómo dice esa lección, todos los pensamientos que tengo influyen en la mente de mis hermanos también, ¿no? O sea que no soy el único que percibe Los efectos. efectos. O sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo estoy viendo cómo me influencian los pensamientos de mis hermanos y me siento como atrapado en su forma de pensar, se nos olvida que nosotros también tenemos un poder, pero el mismo poder, pero en la luz. Y la luz siempre va a sobrepujar sobre la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar y dejar la decisión a que el Espíritu Santo nos guíe para saber qué es lo que tenemos que pensar. Por eso, esto es lo que buscamos y es lo único que aceptamos, que tenemos que aceptar si queremos ser felices. Es lo único que tenemos que aceptar como propio. Te escucho. Bueno, es que es una afirmación, claramente busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones, pero es afirmándome que eso es lo único que voy a aceptar para mí. No tanto bueno, pues todavía la riego, pero eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que busco, me lo reafirmo porque eso es lo que tengo que aceptar, porque día con día, momento a momento hay pues la función que el ego quiere que tengas, ¿no? La defensa, el ataque, todo esto, el miedo, ¿no? Vamos a ponerlo nada más en una sola palabra. Entonces, cuando tienes miedo, ¿qué tengo que hacer? Esto no es lo que estoy buscando. O sea, yo nada más acepto lo que me va a liberar de las ilusiones. Entonces, el tener esta frase, la primera de lo que nos está diciendo aquí, pues es para desechar los pensamientos que son la tentación, ¿no? Tentación de irte hacia el ego y decir, no, pues lo que yo estoy buscando es nada más lo que me dé libertad. Y de esa manera invocas al Espíritu Santo. O sea, en el momento en que dices la frase, lo invocas y entonces va a reinterpretar el pensamiento que puedas tener egoico. Entonces, no, como que no me se me hace como que es esa búsqueda que todavía ando buscando por aquí y por allá, sino es la afirmación para que yo pueda quitarme las tentaciones que se me presentan. O sea, esto no es lo que quiero, es como lo que dice, lo que dice en las instrucciones. Este no es el pensamiento, el que quiero, ¿no? Porque es la tentación, lo que quiero es que me está diciendo que estoy buscando la función que Dios quiere que desempeñe. ¿Sí? O sea, no sé si me explico, pero como que no se me hace que estoy buscando aquí y allá cuál es la función. ¿Cuál es la función? ¿Por qué querría decir que no la sé? Sí la sabemos. Dios ya nos dio, o sea, a través del Espíritu Santo y a través de todas las lecciones y las lecturas que hemos hecho, ya sabemos cuál es nuestra función. Sí, sí entiendo, porque no es el buscar así de que, ay, todavía no lo he encontrado. Ajá, y por eso me tropiezo, y por eso hago esto, y sigo buscando, y sigo... No, no es esa búsqueda, no es esa búsqueda afanosa y desesperada. Esta frase es para poder confrontar el miedo con la verdad. Sí, o sea que cada vez que pienso que, como tú dices, tenemos pensamientos egoicos, Tienes una tentación. busco el pensamiento en mi mente, el pensamiento correcto. O sea, ¿cuál es? Ahí está, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Ok, ¿cuál es mi función? Estar en paz, bendecir a mi hermano, porque eso así me bendigo a mí mismo, y dejar de decidir por mi cuenta qué es lo que pasa o qué es lo que está ocurriendo fuera de mí. Sí, Así aquí es. dices en la última frase, Uh -huh. eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio.
en alguna de las lecciones anteriores, y también en la instrucción dice, esto es lo que quiero pensar. O sea, porque si nos damos cuenta en lo primero que se lee, en las instrucciones, en el primer párrafo, te está diciendo cualquiera de estos ejercicios, cualquiera de estas lecciones, de estas frases, te podía liberar. Una sola de ellas te podía liberar si la haces y la practicas y la pones ante el miedo, con una sola. Entonces, cada una de estas nos está diciendo prácticamente lo mismo. Sí. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy hijo de Dios. Y aquí dice, tengo una función que quiere que desempeñe, porque solamente estoy buscando liberarme de la ilusión del mundo. Entonces, nada más quería aclarar eso, que no es una búsqueda que, bueno, pues todavía ando así, como el perrito busca y busque todo, por todos lados, y ahí tiene lo que busca, pero no lo encuentra, y da vueltas, y se tropieza uno y se levanta y sigue buscando. No es esa búsqueda, es nada más una frase de afirmación a que no quiero el pensamiento egoico que me está presentando el ego. Exactamente, o sea, yo quiero seguir siendo feliz. ¿Sí? O sea, por eso busco la función. O sea, ¿dónde? En mi mente, porque ahí está. Y que cada vez que se presenten los pensamientos ilusorios, como dice, cada vez que se te presente la tentación ilusoria, pues en ese momento pongo los pensamientos que se me han ofrecido aquí. Por ejemplo, cada día cambia, que es importante que cada día cambie. ¿Por qué? Porque el ego siempre va a estar ¿cómo se llama? Tratando de menoscabar el pensamiento, y entonces por eso nos da diferentes frases para que nosotros estemos siempre oponiendo un nuevo pensamiento de paz. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente. La función que Dios quiere que desempeñemos es precisamente ser la luz del mundo, porque esa es nuestra función. La luz del mundo simplemente es estar quietos y permitir que el Espíritu Santo hable u obre a través de nosotros. Y bueno, pues precisamente es recordar que somos un espíritu y que no podemos cambiar lo que Dios creó. Es imposible que nosotros lo cambiemos. Y bueno, pues de hecho lo que vamos a ver hoy en el libro de texto nos dice que tan no lo podemos cambiar que el Espíritu Santo te dice que estés en paz, que aunque tú te hayas dado cuenta que hiciste algo malo, finalmente, algo malo, cuando tú creas que has hecho algo malo, es el ego el que te lo está diciendo, pero que tú te estés en calma, porque lo que Dios creó no puede ser cambiado. Entonces, que te quites cualquier preocupación, porque lo que no puede ser cambiado, así va, es inmutable. Entonces, que tú te mantengas en ese estado, porque tú no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Lo que no se puede cambiar, no se puede cambiar. O sea, y entonces tu inocencia permanece sin un solo rasguño. Y precisamente, bueno, pues esa es nuestra función, que nos demos cuenta que sin importar lo que pensemos, sin importar lo que hagamos en este cuerpo, finalmente nuestra verdadera identidad y nuestro ser sigue siendo tal como Dios lo creó. Y es precisamente lo que aquí entramos. No somos cuerpos, seguimos siendo espíritus. Y ese espíritu no puede ser afectado por nada de lo que hagamos en el cuerpo. Entonces, precisamente esa es la paz en la que nosotros permanecemos, sabiendo que tenemos un día que nos está recordando la verdad. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra lección, y vamos a pasar a la lectura del libro de texto que nos explica esto que acabo de decir de manera muy, muy puntual. Estamos en el capítulo 14, las enseñanzas a favor de la verdad. Estamos en la sección 3, la decisión en favor de la inocencia. Y bueno, pues de hecho, que lo que estábamos leyendo ayer decía que jamás se dará el caso en que tengamos que tomar decisiones por nuestra cuenta. O sea, dice, olvídate de tomar decisiones por tu cuenta. Las decisiones en este mundo, si se las dejas al Espíritu Santo, ¿sí? Es simplemente
muestra de sentido común. ¿Por qué? Porque no nos falta ayuda, no estamos desprovistos de ayuda, y además es una ayuda que conoce la solución. Y es que el Espíritu Santo sabe perfectamente que las cuestiones materiales son ficticias, son ilusiones, que lo único que necesitamos es el pensamiento de paz y la certeza de que somos el Hijo de Dios. Siendo hijos de Dios, ¿qué nos puede faltar? Por eso el Espíritu Santo nunca nos preguntará si hemos hecho algo para ser dignos del regalo de Dios. Pues claro, porque no somos un cuerpo, somos espíritu, y el espíritu no cambia. Por eso jamás nos tenemos que ni siquiera preguntarnos a nosotros mismos, ¿merezco el regalo de Dios? Es absurdo que estemos preguntándonos eso, porque el Espíritu Santo sabe que somos dignos de todo lo que Dios dispuso para nosotros. Y bueno, y lo más importante, Dios mismo sabe, sabe lo que somos, porque Él nos creó, así que por lo tanto, lo que Dios creó sabe, Dios mismo sabe que no creó, no puede cambiar. Por eso, negaríamos nosotros la decisión de Dios imponiendo nuestra mísera evaluación acerca de lo que nosotros creemos ser. Pues, obviamente que no. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por eso, la decisión de qué es lo que creemos ser no tiene ningún fundamento. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó. Él sabe lo que somos. Él sabe qué es lo que hizo en la creación. Y sabe vamos, nadie puede alterar la convicción de Dios de que somos perfectamente santos y puros. Y eso es lo que somos. Entonces, no tenemos que tomar decisiones con respecto a qué es la salvación o dónde se encuentra. Mejor se lo preguntamos. Nosotros no tenemos que tomar ninguna decisión, simplemente se lo preguntamos al Espíritu Santo y Él nos va a responder igual que siempre, está en tu mente. Así que, pues continuamos con el párrafo. Nada más aquí en la última que dice, no tomes ninguna decisión sin su dulce consejo. Y ese, bueno, yo lo he dicho mucho, tienes algo que decidir o algo, cualquier cosa, vamos dando paso a paso cada momento, pues esperar el dulce consejo del Espíritu Santo para no caer en la tentación. Exactamente, porque, bueno, me gusta que dice su dulce consejo. Si vamos al ego, sus consejos son todos amargos. O sea, si hacemos si hacemos la comparación, y digo, pues lo hemos experimentado, cuando decimos por nuestra cuenta, siempre es amargo. Bueno, pues precisamente aquí, a partir del párrafo 14, nos explica con mucha claridad de qué se trata esto. Adelante, Leti. Permítele, por lo tanto, ser el único guía que sigue hacia la salvación. Él conoce el camino y te conduce gustosamente por él. Con él no podrás sino aprender lo que Dios desea para ti, es tu voluntad. Sin su dirección pensarás que puedes saber por tu cuenta lo que debes hacer y decidirás contra tu paz tan inmediablemente como decidiste que la salvación residía solamente en ti. La salvación está en manos de aquel a quien Dios se la confió para ti. Él no se ha olvidado de ello. No te olvides de Él y Él tomará todas tus decisiones por ti, las cuales serán en favor de tu salvación y de la paz de Dios en ti. Bueno, pues precisamente nos está volviendo a recordar que sin su dirección del Espíritu Santo, o sea, pensamos que nosotros somos los que tenemos que decidir, pero bueno, si ya lo hemos entendido, que nada de lo que decidimos es en base a que vamos, no sabemos lo que nos conviene. Entonces, si no sabemos lo que nos conviene, y bueno, y por lo tanto tampoco podemos ver el futuro para poder determinar, sí, esto es lo que a mí es lo que me conviene, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos. Muchos utilizan la palabra, es que tengo que obedecer al Espíritu Santo, y precisamente la palabra obedecer es lo que nos molesta, porque nos hace sentir el ego que al obedecer estamos doblegando nuestra voluntad.
Y es que no es, de hecho, la palabra obedecer en ningún momento ha aparecido en todo lo que hemos leído. Lo digo obedecer porque es así como nos sentimos. Es que tengo que obedecer el curso, es que tengo que obedecer la voz del Espíritu Santo. En ningún momento ha utilizado la palabra obedecer. No se está diciendo que nosotros tenemos que aprender qué es nuestra voluntad. ¿Cuál es nuestra voluntad? La que Dios nos dio. No estamos siguiendo nuestra voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la siguiéramos, nuestra verdadera voluntad con B mayúscula, con V mayúscula, sabríamos qué es lo que tenemos que hacer. Pero como no la sabemos, pues por eso necesitamos la voz del Espíritu Santo, porque Él sí sabe qué es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos vamos a dar cuenta, irremediablemente estamos entrando en la guerra. O sea, no sabemos qué es lo que nos conviene. Por eso hay que dejar que Él tome todas nuestras decisiones y que nosotros, así, bien conchas, ¿no? Tienes que estar bien concha, decir, bueno, pues el Espíritu Santo va a arreglar esto por mí. Y claro, el Espíritu Santo va a decir, oye, pero ¿cómo vas a estar ahí sentado sin hacer nada? El espíritu, no el ego. El ego, perdón, el Espíritu Santo va a estar diciendo, pero ¿cómo ahí sentado sin hacer nada? Debes hacer algo. Y precisamente lo que el Espíritu Santo te dice, no necesitas hacer nada, déjamelo a mí, yo voy a arreglar las situaciones, yo me voy a encargar de que todo esté en paz. Tan sencillo como eso, sentarse y estar en paz, en quietud. Bueno, no es tanto eso, porque en la lectura, en las lecturas que hemos estado llevando, dice, Él te dirá qué decir, qué hacer, qué decir y dónde estar. Tú tienes que esperar la respuesta del Espíritu y eso, insisto, que es lo que yo he dicho siempre. Desde que te levantas tienes que tomar decisiones, si me levanto apresurado, si tengo que hacer eso, sí. Pues en esos son los momentos en que yo invoco al Espíritu Santo, porque Él me va a decir qué hacer. Es que me dices, es que estoy aquí de concha y ya, y al cabo que el Espíritu Santo va a resolver todo. Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué tienes que decir, a dónde vas a ir. Él te va a decir. Tú puedes elegir hacerlo o no. Y muchas veces no elegimos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Tiene razón, efectivamente, o sea, si es no nada más así, bueno, que ya se arreglan las cosas solos. No se van a arreglar sí, solas. Es cierto, o sea, te va a decir qué es lo que tienes que hacer, sí es cierto, eso es cierto. Sí, efectivamente. Dice, Él tomará las decisiones por ti porque no sabemos tomar decisiones. Precisamente por eso en cada momento yo tengo que invocar al Espíritu Santo para que me diga qué decisión hay que tomar. Porque si yo tomo mis decisiones, pues por eso pasan situaciones en que nos enojamos, nos peleamos, salimos del chongo y ya no nos queremos volver a ver. Eso es lo que pasa cuando tomo yo mis propias decisiones. Cuando yo hago mi alto y pregunto al Espíritu Santo, Él me va a decir y la situación se va a resolver. Con lo mismo que yo pienso, el Espíritu Santo me va a decir, a ver, esto es de esta manera. Pero si yo no acepto ese consejo del Espíritu Santo y hago lo que yo digo, pues entonces voy a tener el resultado que ya sabemos. Si yo en ese alto, precisamente para eso hice el alto, ¿no? Para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, elijo hacerlo, pues entonces va a haber otro resultado. Definitivamente el ego va a estar muy, ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y por eso muchas ocasiones tenemos esa contradicción de no saber qué hacer. Y es cuando más tengo que saber, bueno, a ver, tengo que acallar y entonces sí tengo que repetir mi lección y entonces tengo que hacer más recursos. Cuando yo siento esa duda a pesar de que me está diciendo el Espíritu Santo, porque tenemos duda porque tenemos las dos voces. O sea, si todavía no tenemos la capacidad de poder escuchar únicamente una voz a la vez, tenemos mucha duda, porque las dos voces están y entonces uno no sé qué hacer, no sé qué hacer.
Pero yo considero que ya en el entrenamiento que hemos llevado ya sabemos escuchar a una sola voz. Y ya podemos decir, entonces ya no estamos así como, insisto, como el perrito buscando por aquí, da vueltas y vueltas, y a veces ahí tiene la comida y sigue dando vueltas y no sabe ni qué busca, ¿no? No, o sea, sí podemos tener esa tranquilidad, sí, esa tranquilidad en paz cuando yo acalle mis pensamientos que de duda, de conflicto, de qué es esto o aquello, cuando yo los acalle, entonces voy a escuchar más claramente. Y es que a través de quién nos llega la respuesta. Puede ser de nuestros hermanos, o sea, el Ujú. medio no sabemos cuál va a ser. Eso depende de mí, lo que yo entiendo. Si yo entiendo cuando una persona viene y me habla y me dice, perfecto. Si yo entiendo, porque vi una película y vi todo el mensaje, pero tan clarito como que la película era hecha para mí, pues es que es de esa manera. Si me dormí y ahí me dijo la voz tuve un sueño tan vívido que me desperté y dije, ay, ya estoy bien y hasta veo clarito y todo eso, pues eso es como se te va a decir. O sea, cada persona va a tener la respuesta de la manera que esa persona la acepte, porque el Espíritu Santo no te va a dar una respuesta de una manera que no aceptas. Uh-huh. O sea, si a ti te da miedo soñar situaciones así, pues no te va a dar la respuesta en un sueño, porque no la vas a aceptar. Sí, porque no te va a enseñar a través del miedo. Pues no, Exacto. entonces tiene que ser de la manera en que tú puedes aceptar la verdad. Y el Espíritu Santo sabe perfectamente, tu personalidad sabe cómo te tiene que dar la respuesta. Así que puede ser por una persona, puede ser por una frase que escuchaste, puede ser por diferentes medios. Pero por eso hay que estar atento. Y si yo estoy juzgando siempre a todo el mundo y no quiero que me hable y esto es bien sobre, entonces nunca voy a entender. O si estoy tan, igual hasta en la película. Ay, ¿y eso qué? O sea, eso es ficción, eso es película, eso no tiene sentido. Entonces nunca voy a encontrar la respuesta, ¿no? Sí, y de hecho, David Hofmeister tiene una lista de películas en las que él también va explicando qué es el mensaje El que... mensaje que tiene cada película, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, por eso insisto que tenemos un montón de recursos como para decir, es que no, es que el ego todavía me hace malas jugadas, no, es que el ego no me deja, no, es que tú eres el que no decís, porque hay un montón de recursos que podemos utilizar para confrontar el miedo con la verdad. Muchos, muchos tenemos, pero estamos muy identificados con ese. Y no, lo que nos da miedo es soltar lo que tenemos aquí. Y a veces, pues el hecho de decir, bueno, no hagas nada, uy, pues para muchas personas no es posible no hacer nada. No es posible estar en paz. Y ayer o antes me pregunto, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo ahorita no tengo ninguna premura de algo que necesite en este momento. Cuando lo tengo, lo resuelvo. Invocando a ver qué tengo que hacer. ¿Sí? Dime qué es lo que tengo que hacer. Porque si yo me estoy preocupando por lo que voy a hacer mañana, pues no tiene sentido. Y yo contestaba, a lo mejor piensan que soy muy concha porque dices, ay, yo resuelvo en el momento que se me presente la situación, no un mes antes, ni 2 días antes, ni me Sí, estoy porque preocupando. estás No, pensando en el pues futuro, el sí, futuro o no sea, existe. ahorita se me presenta la situación, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente, y precisamente es que aquí lo que estamos leyendo nos dice es que tenemos que tener confianza, porque si pensamos en el futuro, ya está, o sea, las decisiones, ¿para qué son las decisiones? Es que nos estamos defendiendo de el futuro. Entonces, pues no tenemos por qué hacerlo. Y aquí precisamente el siguiente párrafo nos está diciendo algo muy importante, porque acabas de decir, siempre se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Ese que tienes que hacer siempre es en el presente. Adelante. No intentes tasar el valor del Hijo de Dios que Él creó santo, pues hacer eso es evaluar a su Padre y juzgar contra Él. Bueno, acabas de comentar precisamente de que la respuesta la recibes a través también de los hermanos, de lo que ves, de lo que lees, de lo que escuchaste al pasar.
Pero precisamente, dice, la principal fuente es que hay alguien que te dice qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor esa persona es alguien que te cae mal, ya lo hemos dicho muchas veces, y te fijas en cómo te lo dice en lugar de escuchar qué es lo que te dice. Y dice, por eso no intentes tasar el valor del Hijo de Dios, porque Dios creó a todos sus hermanos santos. Entonces, ¿a quién le tienes que hacer caso? A tu hermano. Por eso no intentes tasar el valor del Hijo de Dios, porque si está, no, es que es un tonto, no, es que está loco, es que es un borracho, no, es que es un mentiroso, ya estás tasando el valor. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Al mismo tiempo estás evaluando a su Padre y estás, o sea, estás evaluando a Dios y estás juzgando, Evaluando. evaluando a Dios. Entonces, o sea, cuando dices, no, es que fulano de tal es un mentiroso, no, es que sutano no paga, es que lo que estás haciendo, estás hablando de su Padre, de él, de Dios. Y también, si estás hablando de Dios, estás hablando de ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Proyectando lo que no es cierto. Entonces, por eso, aquí no lo está diciendo de otra manera. Ya lo leemos muy claramente en otros lados, pero aquí dice, no tasas el valor del Hijo de Dios, porque siempre vas a recibir la respuesta que necesitas en el momento que la necesitas a través de uno de tus hermanos. Siempre, siempre. Adelante. Y no podrás sino sentirte culpable por este crimen imaginario que nadie en este mundo ni en el cielo podría cometer. Ah, mira, qué interesante. Porque fíjate, el ego nos hace sentir culpables porque cuando ya nos dimos cuenta, híjole, fulano me dijo que hiciera esto. Sí, me lo dijo con gritos y sombrerazos y leperadas y finalmente, ¿qué es lo que no le hice caso? Y después dices, ay, sí, me dijo detrás de los sombrerazos, los insultos y el tango, simplemente me dijo, tengo miedo. Voy a poner un ejemplo. Ayer Liz nos estaba comentando lo que pasó con Polo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que, y es una enseñanza para todos nosotros, ¿sí? O sea, le dijo hasta 3 veces que se tuviera, que se fuera y estaba muy enojado, muy todo que se arrepentía de haberle invitado y todo eso. ¿Y qué es lo que estaba escuchando detrás de esos gritos y todo eso? Cuando ponemos atención, estaba diciendo, Polo decía, tengo miedo. Y entonces, esa afirmación, porque fue muy evidente, tengo miedo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues hay que responder con amor, ¿no? Entonces, cuando no respondemos con amor, ¿qué es lo que sucede? Que nos sentimos culpables, porque el ego luego mete la mano ahí y dice, mira cómo no aplicaste el curso. Pero ¿qué dice aquí? Sumamente interesante, dice que nadie en este mundo ni en el cielo puede cometer este crimen imaginario. Es imposible. Pues sí, es imposible juzgar a Dios. O sea, Exactamente, es porque imposible. es imposible. ¿Por qué? Porque solamente hizo Dios lo santo y lo puro. Y entonces es lo único que existe. ¿Puede uno hacer algo contrario a eso? No. Entonces, por eso dice que, bueno, aquí viene importante el siguiente párrafo que lo explica perfectamente. El Espíritu Santo solo enseña que el pecado de instaurar un falso ser en el trono de Dios no debe ser motivo de culpabilidad. Lo que no puede suceder no puede tener efectos temibles. Ok, hemos puesto en el altar de la mente de nuestro Dios al ego, al miedo. En el altar En, sí, es que en el trono de Dios no debe, dice, el Espíritu Santo solo enseña que el pecado, lo pone entre comillas, de instaurar un falso ser en el trono de Dios no debe ser motivo de culpabilidad, porque es algo imaginado.
Es imposible que sientes al ego en el trono de Dios. Es completamente imposible, así imposible. Por eso dice que lo que no puede suceder no puede tener efectos temibles. Entonces, si nosotros nos hemos equivocado a la hora de aplicar el curso, pues que nos estemos sin la pena, porque finalmente el ego es imposible que tome el lugar de Dios. Eso es lo que nos está diciendo en este punto. Entonces, por eso que no nos debemos sentir culpables por crímenes imaginarios, que nos equivocamos. Nos reímos de la equivocación y ya, porque nadie en este mundo, en el cielo, puede cometer este tipo de crimen. Nadie puede sustituir a Dios en su mente. Nadie puede sentar al ego en el trono de Dios. El ego no se puede sentar en el trono de Dios. Es imposible, no puede suceder. Por lo tanto, no tiene ningún efecto. Adelante. Descansa tranquilamente en la fe que has depositado en aquel que te ama y que desea liberarte de la locura. Puede que lo que hayas elegido sea la demencia, mas la demencia no es tu realidad. Nunca te olvides del amor de Dios, quien se ha acordado de ti, pues es absolutamente imposible que Él jamás hubiese permitido que su Hijo dejara de formar parte de su amorosa mente en la que fue creado y donde se fijó su morada en perfecta paz para siempre. Y aquí yo me acuerdo mucho que, bueno, hay un libro sagrado en el que se lee que Dios se acuerda de su hijo, pero nada más para castigarlo. Entonces, para castigarlo y para proferir maldiciones. Y entonces aquí es donde yo me doy cuenta, no es cierto, o sea, esa es una demencia. Nunca te olvides del amor de Dios. Ok. ¿Cómo es el amor de Dios? Es infinito, es eterno, es todo benevolente, es suave, es pacífico, es alguien, el amor es algo que ni siquiera tenemos la idea. O sea, trato de pensar en el amor cuando me habla de que es completamente pacífico, benevolente, que está en la dicha, está en la luz. Entonces, más bien no es de que está en la luz misma, es la paz misma. Eso es el amor de Dios. Entonces, cuando dice aquí, descansa tranquilo, no te olvides del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A tratar de acordarme de lo que es el amor de Dios, cuáles son todas sus cualidades. Pues empiezo a entrar en ese estado de, caray, a ver, ¿cómo? Es absolutamente benévolo, o sea, absolutamente está hablando infinitamente. Ya tocando el nombre, la palabra infinito, ¿cómo sería ser benévolo de manera infinita? Empieza a entrar en un estado de, de tratar de entender esto. En ese momento se te olvida lo que es el ego. Por eso dice, nunca te olvides del amor de Dios, porque Dios te creó en su mente. Y es absolutamente, y aquí lo dice, usa otra vez la palabra absoluto, es absolutamente imposible que dejes de formar parte de su amorosa mente. Entonces, ¿qué es lo que somos? Nos está diciendo, somos pensamientos de Dios. No podemos dejar de ser sagrados y benditos. Eso es lo que nos está diciendo en esto. ¿Por qué? Porque Dios fijó nuestra condición en perfecta paz para siempre. O sea, somos santos, benditos, sagrados para siempre. Así que cada vez que pensemos que el Hijo de Dios está equivocado, que es un mentiroso, que es esto, que es lo otro, que nos riamos, porque finalmente en ese momento estamos tratando de poner al ego en el trono de Dios, pero eso es imposible. Por eso el Espíritu Santo dice, hombre, no te preocupes, nada de lo que has hecho tiene efecto, porque es imposible que suceda. Y entonces, aquí es donde entramos otra vez en tranquilidad. Adelante, Leti. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí y está hecho. Pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti y ante esa luz cualquier clase de error es imposible.
¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber, cuando tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti se encuentra el conocimiento? Aprende de su sabiduría y de su amor y enseña su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas, pues al hacerlo decides por ellos y por ti. O sea, decides por ellos y por ti. ¿Por qué? Porque formas parte de una solamente. Aquí dice, arribita, Dios jamás ha permitido que su hijo deje de formar parte de su amorosa mente. Por eso dice que en todo momento, cuando tú decides correctamente, o sea, decides que que eres hijo de Dios y que tu hermano es hijo de Dios, decides por todos tus hermanos, no nada más por los dos en la disputa mental, sino decides por todos los demás. Por eso dice, ¿por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber? Aquí no está hablando de lo que es la salvación. No podemos saber lo que es la salvación, pero también nos está hablando de lo que es el futuro. ¿Por qué tratamos de prever lo que no podemos saber? No podemos, o sea, el futuro tampoco existe. Por eso dice que lo pongas en manos de Dios para que siempre sea algo completamente santo. Santo quiere decir que no existe ni una sola señal de miedo. No existe el miedo, en la santidad no existe el miedo. Por eso hay que dejar la decisión al Espíritu Santo. Y lo dice muy claro, dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí y está hecho. Y entonces te dirá qué hacer, a dónde ir, qué decir, con quién, a quién. O sea, se te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Y entonces, cuando tú hagas lo que se te dice que a través de la paz, ¿qué es lo que estás haciendo? Utilizar el cuerpo, le estás dando la función que como un recurso de aprendizaje. ¿Qué es lo que estás utilizando entonces? El cuerpo como un recurso de aprendizaje para aprender lo que es la paz. Yo sí he estado recibiendo, sí, me han estado diciendo exactamente qué, bueno, hasta las canciones que tengo que tocar. Ahora en ya que me recuperé del viernes, porque yo decidí erróneamente había decidido, no, estuvo muy malo del viernes. Pues no, pues resulta que yo me equivoqué totalmente porque he estado recibiendo comentarios y junto con los comentarios me están diciendo, oye, ¿por qué no haces esto? Ah, bueno, perfecto, ya estoy viendo qué es lo que tengo que seguir haciendo. O sea, también no solamente en eso, en otras cosas. Yo lo estoy poniendo como un ejemplo, pero sí es importante que nos mantengamos en calma, sabiendo que se nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer y que va a ser algo que sí podemos hacer y que va a ser muy fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque se nos va a enseñar que todo lo que hagamos va a ser siempre, va a tener éxito. Así que no nos preocupemos, no nos preocupamos por el futuro, nos preocupemos más que por tratar de seguir las instrucciones que la voz que habla por Dios siempre nos va a dar cuando nosotros se las pidamos. Por eso, decide por mí y está hecho. Y el Espíritu Santo va a contestar. Siempre va a contestar. ¿Deseas agregar algo más? Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión y y bueno, pues yo le quiero pedir a Chepi si nos hace el favor de conectar su micrófono. Si quiere comentar algo o simplemente despide el programa, pues si puede conectar su micrófono también, porque si está al pendiente, pues podemos pasar a despedir el programa y si no, pues lo hacemos nosotros. Bueno, pues
Nos despedimos diciendo como lo hacemos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.